¿Qué tal, amigos? Si a ustedes les prendió el check del motor, tenemos que no preguntarle al club, tenemos que escanear. Yo lo voy a escanear con este escáner que compré en Steren hace ya un buen tiempo que lo tengo, y voy a abrir la aplicación Torque Lite, que es la aplicación gratuita que podemos descargar de la Play Store, y me dice que tengo el error P0304. También aplica para error P0303, P0302 y P0301. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar la manguera de ventilación. Vamos a aflojar las abrazaderas que tenemos de este lado. Esa la aflojamos con un desarmador punta plana también de este lado, para poder quitar también este sensor. Muy importante quitarlo. Vamos a extraer esta manguera. Tenemos que desarmar todo hasta llegar a las bujías, porque según el check me marcó porque el cilindro 4 no está trabajando. Vamos a desconectar el TPS, la jack, el sensor map, y también ya desconectamos la manguera de ventilación. Estos arneses los quitamos, aquí no hay falla, cada quien trae su forma, entonces no puede ser. Este tornillo pertenece al cuerpo de aceleración, lo vamos a quitar con un dado 10, son 1, 2, 3, y por acá atrás de este lado tenemos el cuarto. Vamos a hacer a un lado el cuerpo de aceleración, quitamos también el chicote. Vamos a tratar de que de una vez vamos a quitar también con el dado 10, aprovechar estas tuerquitas que sujetan al múltiple. Muy importante quitarlas. Quitamos el chicote del cuerpo de aceleración. Esto es muy fácil de hacer. Quitamos, despencamos, solamente hay que hacer el clip y ya lo tenemos afuera. Lo hacemos a un lado para que no nos estorbe. Bien, vamos a quitar también de este lado la manguera de vacío. Quitamos el EVAP, quitamos el EGR que está acá de este lado. Muy importante aquí, tenemos que quitar estos tornillos con un dado 12, estos de acá con un dado 13. Los vamos a quitar. Yo ya los tengo aflojados. Para hacer más rápido el video, simplemente los voy a extraer. Aquí los extraigo. Les digo, yo ya los tengo aflojados para hacer más rápido el video, pero ustedes pues ahí lo van haciendo con calma. Este segurito, bien, esta ya nada más lo quitamos. Este ya lo había quitado, yo lo había quitado con anterioridad. Y este segurito que tenemos aquí del EGR, con un desarmador plano, simplemente lo palanqueamos hacia arriba y lo quitamos con mucho cuidado. Revisamos que no tengamos ningún sensor, ninguna manguera conectada al múltiple de admisión, y pues solamente extraemos el EGR con mucho cuidado para no dañar la junta. Quitamos el múltiple, lo hacemos a un lado. Hemos llegado a la tapa de las bujías, también con un dado 10 lo vamos a extraer. Yo ya los tengo quitados. Extraemos la tapa de las bujías para acceder a los cables. Aquí vemos los cables que vamos a también quitar. Están con mucho cuidado, vamos a extraerlos. Asegúrense de extraerlos con las dos manos, tratando de levantar las pestañitas desde la parte de abajo para que no se vayan a tronar. Muy importante esto. Los vamos a quitar con mucho cuidado. Yo ya las tenía sueltas, solamente las sobrepuse, pero sí hay algunas que están un poco pegadas y cuesta algo de trabajo. Las quitamos entonces hasta llegar a esta, la número 4, que nos estuvo marcando que tiene el error. Muy bien, ahora sí, con un dado 5 octavos
Vamos a extraer las bujías. Esta yo ya la tengo aflojada y vamos a revisar. Este es el cilindro que me está marcando que está trabajando mal. Revisamos la bujía. Al parecer todo está bien, todo está correcto. No veo que esté muy flameada. Sí está trabajada, pero pues no veo algo fuera de lo normal, más que hay un poquito de corrosión, pero está trabajando normal. Vamos a verificar los cables. Primeramente verificamos el cable número 1. Vamos a checarlo. 1, 2, 3, 4. Este es el que me está fallando y que supuestamente no me está trabajando este cilindro. Vamos a verificar por qué. Para poder conectarlos, si es que los quitamos, ahí están los numerales para no perdernos del módulo A y del módulo B. También tenemos aquí en esa ruedita que se alcanza a ver los numerales. Vamos a probar el cable de bujía número 1. Vamos a checar si hay continuidad. Ponemos en ohms 20K el multímetro. Estos multímetros pueden ser de los baratos que se compran en el AutoZone o en la Fix Ferreterías. Checamos si hay continuidad. Ponemos los pines y efectivamente tenemos continuidad de una medida de 3.98. Vamos a probar ahora intercambiando también el cable del número 4. Vamos a probar, ya que este pues supuestamente está bueno, pero el que me preocupa a mí es este. Muy bien, checamos, no hay continuidad y no tengo ninguna medida. Quiere decir entonces que posiblemente sí sea este cable de bujía que no me está dando continuidad, que me está fallando. Entonces quiere decir que la chispa de la bobina no me la manda porque este cable no tiene continuidad y no por ahí en algún lugar estará cortado. ¿Sí? Pues cable de bobina ya no sirve, tenemos que reemplazarla, pero como no nos venden solamente una, tenemos que comprar el paquete completo. ¿Sí? Entonces vamos a quitar todas, pues aunque nos sirven las demás, vamos a probarlas. Si nos sirven, pues de todos modos las vamos a tener que reemplazar, porque solamente nos venden el paquete completo, o al menos eso es lo que se venden. Podemos testear también si tenemos continuidad en la bobina. Ojo aquí porque esta bobina me hizo una jugada. Tenemos 466 del módulo A. Si invertimos los polos o los cables rojo y negro, seguimos teniendo la misma medida, que son 466 en 20K de ohms. En el módulo B tenemos una medida de 4.59 con una variación de 0.07. Supuestamente no tendría que haber ninguna anomalía en esta bobina, pero nos hizo una mala jugada. Quédate al final del video y encontrarás por qué. Hasta ahorita, si te está gustando el video, te invito a suscribirte a mi canal. Si te está gustando, dale un like, regálame un like, suscríbete, no te cuesta nada, pero a mí me apoyas muchísimo. Bien, ya tenemos la bobina nueva. Esta ya la compramos en marca Cedelco. Vamos a probar, tiene continuidad y tiene una medida de 4.63 en 20K en el sistema de ohms. Pues bien, la otra no tenía continuidad. Aprovechamos para cambiar las bujías. Le voy a poner bujías nuevas. Recuerden que estas se calibran a 32. Pueden comprarse el calibrador de moneda, vale unos 35-40 pesos. Pero pues nos ayuda muchísimo, aunque es uno barato, está muy bien. Vamos a ponerlas. Recuerden que es a 32 con un dado de 5 octavos. Insertamos y apretamos solamente hasta darle un llegue, hasta donde nuestra fuerza lo permite. De ahí en más, ahora sí tomamos nuestro torquímetro. Muy importante
que estas bujías se aprieten con torquímetro. Este torquímetro que vamos a utilizar es un torquímetro de trueno. Hay algunos electrónicos que hacen pitidos y hay algunos otros torquímetros que son tipo aguja. Lo vamos a calibrar a 18 piel libras. Y una vez que haga el trueno, ahí quedó. Una vez que hace el trueno, simplemente colocamos las demás y ahora vamos a colocar los cables de bujías. Ordenamos desde el más largo hasta el más corto. Recuerden que aquí no hay pierde. Si tú vas a cambiar bujías, también este video te va a servir, te va a ser muy útil. El número 1 pues va con el número 1. Recuerden que ahí hay unos circulitos en la bobina que te indican cuál cable vas a conectar. Lo importante es que sepas que de izquierda a derecha empezamos del 1 al número 4. Y en la bobina pues tienen los circulitos con el número. Nos cercioramos que estén bien acomodados, bien apretaditos, y el número 2 va en el módulo B, que tiene el número 2. Aquí no hay mucho pierde. Ahora el número 3. Muy bien, vamos a ir colocando el número 3. Y también lo vamos a colocar en el módulo B, que contiene el número 3. Por último, la malita, la que nos dio el código de error P0304, ponemos en el número 4. Perfecto. Ahí quedó, y ahora viene lo difícil, que es colocar todo bien. Ponemos la tapita, colocamos las tuercas. Las tuercas, recuerden también, las colocamos y van con el torquímetro a 10 piel libras. Si no tienen torquímetro para poner las bujías, con que le den un cuarto o media vuelta sin exceder esos límites, está bien. Aquí mismo en la tapa de las bujías, sin exceder el cuarto o la media vuelta, está perfecto. Le metemos las 10 libras, pie torque para estos, y los vamos a apretar cruzados. Ahí vamos a esperar a la primera a que haga clic. Ahí está. Recuerden que el torquímetro que tengo es de trueno. Entonces esperamos a que haga clic, revisamos que todo esté bien y ponemos el múltiple. El múltiple con un dado 12 y un dado 13 a 14 piel libras vamos a apretar con el torquímetro. Entonces empezamos a apretar y esperamos a que haga un clic. Es difícil hacerlo con una mano. Recuerden empezar por el centro para que todo esté bien. Es difícil hacerlo con una mano, sin embargo, recuerden que a 14 piel libras o más o menos al cuarto de vuelta o a media vuelta. Nos cercioramos de que todo esté bien, todo esté en su lugar. Aquí simplemente revisamos que la válvula EGR esté bien metida, revisamos que los tornillos estén en su lugar, ponemos nuevamente la manguera de vacío, lo vamos a poner, ponemos el sistema EVAP, ponemos la manguera de ventilación, y ya de este lado nos cercioramos que todo esté en su lugar. Vamos a poner ahora el cuerpo de aceleración. Recuerden, aquí abajo tenemos tornillos con dado 10, los vamos a poner. Una vez que pusimos ya los tornillos del cuerpo de aceleración también con dado 10,
lo vamos a apretar con el torquímetro. Recuerden que se aprieta de manera cruzada, ¿sí? Todo lo ponemos de manera cruzada para que haga un apriete parejo. Este lo vamos a poner a 10 libras pie torque, perdón, a 10 pie libras. Con este torquímetro esperamos a que haga el clic. Y ahí quedó. Bien, pues ahora vamos a conectar el sistema EVAP, que era lo que nos faltaba. Checamos que todas las mangueras estén correctamente puestas. Ponemos los seguros del lado izquierdo del múltiple de admisión. Ponemos ahora también lo que es la manguera del ducto de ventilación. Revisamos de este lado, todo está correcto, todo está bien, no hay nada suelto, los seguros en su lugar. Ponemos esta manguera, que es muy fácil, ya estamos casi en la recta final. Bien, pues ya la puse, nada más con un desarmador de punta plana vamos a ir asegurando. Esto nada más apretamos, ponemos también la válvula jack, el MAP, la manguera de ventilación, para que todo esté en su lugar. Ponemos también el sensor TPS. Este es muy importante que no lo olviden, hasta los mecánicos lo han olvidado. Bien, ya vamos a prender. Ahí se quitó el testigo de fallo del motor, pero ¿qué creen? Sigue temblando. Desde aquí adentro se percibe que sigue temblando, y aquí afuera, aunque en la cámara no se nota mucho, el motor me está temblando. Quiere decir que no me está trabajando todavía el cilindro número 4, que el error P0304 sigue estando presente. Ya hice las pruebas y quité poco a poco las mangueras que van de la bobina a las bujías, y la número 4 me sigue sin dar chispa. Pues vamos a hacerle pruebas a esta bobina. Ya la quité, la vamos a quitar con un dado 10 también, con una extensión corta. Vamos a hacerle pruebas. Ya no necesitamos desarmar nada, simplemente hay que marcar los cables para no hacernos bolas. Y le vamos a hacer las pruebas. Yo conecté este caimancito al cable negro y vamos a checar si hay continuidad entre los pines central, izquierdo y derecho. Pues bien, vamos a revisar. Vamos a ver si tenemos continuidad. Tenemos continuidad. Aquí no debiéramos tener continuidad. Estamos en la escala de 20K de ohms. Vamos a probar el central. También tenemos continuidad. No deberíamos tener continuidad. Y en el derecho, desafortunadamente, tenemos continuidad en el número 1, que esta es la comunicación del cilindro número 1. Ahora vamos a ver la comunicación del cilindro número 4. Verificamos si hay continuidad. Desafortunadamente hay continuidad y tenemos una medida de 673 en el izquierdo. En el derecho igual, pero en el central igual. O sea, realmente ya no sirve esta bobina en el módulo A. ¿Cómo lo verificamos? Pues vamos a ver en el módulo B, en la bobina número 2, perdón, en el cable número 2 o en el cilindro número 2, y verificamos en el izquierdo, no tenemos continuidad, en el central no hay continuidad y en el derecho no tenemos continuidad. Así lo verificamos también en el número 3 y no hay continuidad. Pues nos toca comprar una bobina nueva, no hay más. Vemos la continuidad en 200K entre los pines del central al izquierdo y tenemos una continuidad de 2.1.
Nuevamente verificamos del central al izquierdo. Ahí está, 2.1. Recuerden que este es en 200. Y de central a derecho tenemos continuidad de 2.1. Pues bien, les digo, ya nos toca comprar una bobina nueva. En el módulo B, que es el cilindro 2 y número 3, le vamos a hacer las pruebas. Tenemos 4.98. Cambiamos al módulo A en el cilindro 1 y 4. También le checamos la medida y tenemos 5.01. Realmente no hay mucha variación, entonces quiere decir que ya quedó. Vamos a verificar. No deberían de las escalas ser tan diferentes. Tenemos nuevamente en 20K. Vamos a ver si hay continuidad. No tenemos en el izquierdo, no tenemos en el derecho, no tenemos en el central, en la bobina, en el cable número 1, cilindro número 1. Probamos el que nos estaba haciendo el fallo. No hay continuidad en el izquierdo, no hay continuidad en el central, ni hay continuidad en el derecho. Recuerden que hace rato la bobina mala sí nos estaba dando continuidad. Entonces vemos en el número 2, no hay en el izquierdo, no hay en el central, no hay en el derecho, no hay continuidad. Quiere decir que esta bobina pues es nueva, es muy diferente a la que está mala y ya nos tendría que dar esa chispa. Pues ya la pusimos, ya prendimos el carro nuevamente. Ahora sí, ya está trabajando normal. Ya no veo ese temblor que me provocaba el no estar trabajando el cilindro número 4. Pues bien, ahí lo que escuchan es mi esposa diciéndome que no le pregunte al club y que ya me lo lleve al mecánico, que ya no lo siga descomponiendo. Pero pues ya sabemos, los que somos entusiastas, nos gusta meterle mano al carrito, nos gusta ahí comprar nuestra herramienta, nuestro escáner, nuestros juegos de dados y poco a poco ahí haciéndole. Ya nada más nos queda borrar este testigo que todavía se presenta, porque obviamente pues no se borra nada más así, tenemos que quitarlo. Pues bien, ¿cómo lo vamos a quitar? Eso es muy sencillo, simplemente vamos a agarrar nuestro escáner. Este escáner es un escáner, a mí me salió barato, lo compré en el Steren, ya hace tiempo que lo tengo y ya lo he ocupado en distintos carros y pues me ha funcionado muy bien. Este escánercito pues ustedes lo pueden adquirir y pues los puede sacar de muchos apuros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente lo vamos a meter, lo vamos a insertar para poder escanear. Abrimos nuestra aplicación Torque Lite, que es la aplicación gratuita, que yo se las recomiendo. Y simplemente quitamos el fallo del motor, todos los fallos. Comenta qué te pareció el video, te pareció bueno, te pareció malo, hay algo que me faltó. Chequenle, pueden adquirir otros escáneres que son más baratos. Regálame un like, suscríbete, recuerda que no te cuesta a ti nada, pero a mí me ayuda bastante.